Aleluya. Este video lleva la particularidad, atención, de manifestarte que hay un solo camino de salvación. Y es grabado debido a que hay un movimiento secularista que se ha infiltrado incluso en segmentos cristianos diciendo que todas las religiones salvan, lo cual es completamente absurdo. Y para enfrentar este serio desafío, el Espíritu Santo habla urgentemente a las iglesias para recordarles la verdad. Todo el universo y el mundo son creados por un solo Dios, y Dios ha existido por toda la eternidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El universo está compuesto por 7 dimensiones. Este mundo físico y material de espacio limitado y tiempo que el ser viviente habita en esta tierra es la tercera dimensión. En la cuarta dimensión contiene el alma y la mente del ser humano. El segundo cielo del mundo espiritual está en la quinta dimensión. El tercer cielo está en la sexta dimensión. Dios existe en la séptima dimensión y reina sobre el mundo y el universo, anteponiendo su propia providencia divina y su poder absoluto. Dios es espíritu y llena todo el universo y el mundo entero. Dios sabe todas las cosas. Dios escucha todas las oraciones. Él puede escudriñar todos los corazones y las mentes del ser humano. El arcángel Lucifer, quien antes servía a Dios conduciendo la alabanza y la adoración al Señor, se volvió muy orgulloso y deseaba ser exaltado y adorado. Por lo tanto, fue expulsado del cielo y trajo consigo la tercera parte de ángeles que estaban en el cielo. Lucifer se convirtió entonces en el padre de la mentira y es llamado comúnmente Diablo o Satanás. Satanás engaña al ser humano, quien era para reinar y producir frutos en la tierra. Por desobediencia el pecado entró en todo el ser humano y el mundo fue puesto bajo maldición. Satanás sin derechos ganó mucho poder para gobernar este mundo y para imponer al ser humano la cautividad y la esclavitud. Dios preparó un plan para rescatar al mundo y salvar al ser humano del pecado. El plan de Dios nunca fue vencido por un solo momento desde el principio de la creación. El plan de Dios, en una orden perfecta, está progresando. Pero el ser humano ha perdido la comunión con Dios por la causa del pecado, y por eso ha sido limitado en su conocimiento para con Dios en el campo espiritual y se ha materializado. Dios necesitaba de su plan para ser conocido por el ser humano en palabras que el ser humano pudiese entender. Por eso la Biblia fue puesta para que el ser humano la entienda. Dios también ha escogido gente para ser ejemplo del mundo. Dios estableció a Abraham para ser el padre de la fe. El hijo de Abraham, quien no nació de fe, representa la carne y fue a las naciones árabes. El hijo nacido de la fe y la promesa representa al espíritu. Fue pues puesto en la nación de Israel. Ahora vamos a ver 10 razones específicas que nos enseñan por qué Jesucristo es el único camino de salvación. Primeramente, la palabra de Dios dice: aunque la Biblia fue escrita usando palabras y herramientas del ser humano, ella misma declara que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará, pues ella permanece para siempre. Y por esto este mundo ha empezado en Génesis y terminará en Apocalipsis. El plan de Dios está progresando en este instante. Sin embargo, para el hombre en perspectiva de Dios, Dios es el alfa y omega. La Biblia dice simplemente que el futuro que estamos viviendo, la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, parte de la Trinidad y único Salvador, quien vino al mundo para rescatar al mundo.
Jesucristo en su generación es el unigénito Hijo de Dios. La Biblia también dice que la palabra de Dios es de Él, por Él y para Él. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y versos del 5 al 8. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 y su verso número 12. La identidad de Jesucristo no tan solo está grabada en la Biblia, sino también es verificada por la voz de Dios como el único enviado del Padre. Por ejemplo, cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán, cuando Jesús se transfiguró en luz de gloria en la montaña, los apóstoles vieron su transfiguración, quien por los dos casos los cielos se abrieron y la voz de Dios dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Segundo, Jesucristo solo lo comprueba. Hay más de 350 profecías en el Viejo Testamento sobre un Mesías que habría de venir. Todas estas profecías se cumplieron en localidad, en nacimiento, en ministerio y en la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y otros puntos contenidos en estas profecías han sido reveladas y cumplidas hasta hoy por el Señor Jesucristo y por el designio del propósito divino. Durante el tiempo que Jesús leía la profecía de Isaías sobre la venida del Mesías en la sinagoga de Capernaum, Jesús se declaró él mismo el Mesías diciendo: hoy se ha cumplido esta profecía sobre mí. Cuando Juan el Bautista estaba en prisión, él envió sus hombres para confirmar que si Jesús era el Mesías o deberían esperar a otro. Jesús le respondió usando las Escrituras para que Juan verdaderamente entendiera que él era el Mesías. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el Evangelio. Mateo 11:5. Los religiosos, quienes memorizaban la Escritura palabra por palabra, reconocieron que Jesús era el Mesías, cuando ellos mismos fueron testigos de los milagros que él hacía. Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él también fue introducido como el Mesías a la multitud cuando entró un domingo en las puertas de Jerusalén y toda la ciudad clamaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta cuando Caifás, el sumo sacerdote, y Pilato, el gobernador, interrogaron a Jesús, Jesús públicamente les declaró que él era el Hijo de Dios. Después de su resurrección y durante el tiempo que ascendió, Jesucristo se manifestó como el Dios viviente que vendría a juzgar y a gobernar sobre todo. De cualquier modo, todo hombre tendrá que tomar una decisión de aceptar o no aceptar al Hijo de Dios como el único y suficiente Salvador. Tercero, las figuras del cielo lo declaran. Dios también creó las estrellas del cielo para revelar su plan de redención para el ser humano, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas o visibles, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Virgo significa virgen y representa la venida de Jesús en este mundo por nacimiento de la Virgen. Libre significa balanza y representa que la paga del pecado es muerte y que Cristo paga por el pecado para salvar al ser humano de los poderes de la muerte. Escorpio significa escorpión y representa a Satanás hiriendo los pies de Jesús durante el sufrimiento de la cruz. Sagitario significa cazador, alguien que lanza saetas y representa la vencida de Satanás, con una saeta que penetra en su corazón de parte de la verdadera palabra de Dios y la justicia del Salvador. Capricornio significa un chivo y simboliza la creación de la iglesia por medio del sacrificio de Jesús. Acuario significa un tanque o algo que sostiene agua y significa la abundancia del Espíritu y la gracia de parte de la palabra de Dios derramada durante los tiempos de la iglesia. Piscis significa pez y representa a la iglesia creciendo con fortaleza. Aries significa cordero y simboliza el sacrificio y la victoria de Jesús como el Cordero de Dios y el número de las ovejas creciendo para escuchar la voz del pastor. Tauro significa toro y simboliza el enojo de Satanás sabiendo que su final está cerca. Géminis significa gemelo y es un símbolo de Jesús, naturalmente como Dios, y también su primera venida, al igual que la segunda. Cáncer significa cangrejo, y como las características del cangrejo moviéndose del mar a tierra, representan a los victoriosos santos moviéndose de este mundo para el cielo sosteniendo su fe. Leo significa león, y como el rey de los animales simboliza la venida de Jesucristo como el rey de reyes para reinar en el mundo. Cuando Jesús nació, las estrellas del cielo dieron señales al mundo y dieron dirección a los hombres sabios en busca del Salvador. Sabiamente, Dios usa las figuras del cielo para revelar su plan de redención al ser humano. El fenómeno y la racionalidad de la naturaleza da testimonio de él. En efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las abejas de los cielos y ellas te mostrarán, o habla la tierra, ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo ser humano. Job capítulo 12, versos 7 al 10. Anteriormente observamos que las ovejas representan al Señor y a los creyentes. El pez representa a la iglesia. La serpiente representa al diablo. Los pelícanos tienen una característica de romper unas ciertas partes del cuerpo con sus picos para derramar sangre para salvar a sus pequeños. Así fue como Jesús derramó agua y sangre para salvar al ser humano. La paloma, en vez de cuidar su huevo, lo lleva en secreto a otro nido de un pájaro para que nazca. Cuando el pequeño se empuja para salir, quiere tomar todo el nido para él mismo, enforzando a los demás a que se retiren. Este simbolismo es idéntico al que Satanás mantiene en su autoridad, engañando a las personas y queriendo tomar él el lugar del ser humano. También con el comportamiento de los animales, Dios provee claros mensajes con respecto a la salvación por medio de la ecología y la plantificación. Jesús enseñó muchas parábolas, como por ejemplo, la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola de la cosecha y la parábola de la vid verdadera. Por medio de estas manifestaciones,
podemos ver que el plan de Dios es para el ser humano por medio de Jesucristo y que ha existido antes de tiempo. Y Dios nos ha dado sus regalos perfectos para toda la creación. Toda la creación ha sido creada para Cristo y depende de Cristo. Entonces todas las cosas en el cielo y en la tierra deben unirse y unificarse para Cristo. Porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36. Quinto, solo Jesucristo ha redimido al ser humano del pecado. En nuestro mundo hoy podemos observar que hay innumerables incidentes. Uno no puede percatarse que este mundo está lleno de maldad y no puede darse cuenta que no hay ni una sola persona que no haya pecado. Todos hemos pecado. La Biblia lo verifica. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Si somos una persona con conciencia, no podemos decir que no hemos pecado. Y si hemos pecado, ¿cómo pues podemos ganar la salvación y entrar al cielo donde reside el sumo y santo Dios? ¿Por nuestra cuenta? De ninguna manera. Ahora pues, ¿cómo se resolvería el pecado? El hecho del pecado no puede ser resuelto con meditaciones profundas, causándose daño a sí mismo o quemándose a sí mismo con una vela. La Biblia claramente dice, la paga del pecado es muerte, pero también hay vida en la sangre, y no puede haber rescate del pecado sin derramamiento de sangre. Es por eso que los israelitas en el Viejo Testamento, cuando habitaban en el bosque, sacrificaban animales en el tabernáculo para pedir perdón por sus pecados. Luego, después que el templo fue construido, estos mismos sacrificios fueron hechos para obtener perdón de pecados y tener relacionamiento con Dios. Como siempre, este método solo era para el perdón de los israelitas, pero el efecto fue temporal y tenía que ser conducido permanente de expiación de pecados. Dios, con esta intención, dio de una vez un gran sacrificio para salvar al ser humano. Con este propósito de hacer el gran sacrificio, el Hijo de Dios tomó una misión de venir a la tierra como hombre sin pecado, y alguien que posee la naturaleza del hombre y de Dios, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Desde este punto, el objetivo del tabernáculo y del templo era solamente un modelo. Después Jesucristo mismo vino y ejerció su ministerio. Recientemente, el mundo tuvo la oportunidad de observar el sufrimiento de Jesús a través de la película La Pasión de Cristo. Sin embargo, esto no es comparado a lo que realmente Jesucristo tuvo que pagar por el tamaño de nuestro pecado. Debemos reconocer que nuestro Dios es un Dios santo, quien no puede aceptar el pecado en su presencia. Por la seriedad del pecado, Dios decidió enviar a su Hijo al mundo a ser ejecutado en una manera dolorosa que el hombre pudo ver. Muerte y muerte de cruz. Solo podemos humillarnos y reconocer el plan que Dios ha hecho por nosotros. Es interesante cómo el feto humano recibe nutrientes de la madre y produce su propia sangre. Esta es una característica que Dios creó antes del tiempo de la creación en el proceso del nacimiento para que Cristo pudiera nacer sin herencia de pecado. Como resultado, solo hay una persona en el universo que posee la naturaleza del hombre y de Dios.
Él es digno de ser el mejor sacrificio para perdonar los pecados de una vez y para siempre. Él es Jesucristo. En los tiempos antiguos, los israelitas recibían perdón de parte del sumo sacerdote al ser rociados con sangre. Esta sangre viene de parte del sacrificio y la gente recibía el perdón sobre una silla de misericordia localizada sobre el arca del pacto. El sacerdote no tenía que ser tocado por nadie hasta que terminara el proceso del sacrificio por temor a que contaminasen su sacrificio. Con esto en mente, llegamos a un conocimiento sorprendente. Cuando Jesús se le apareció ante María después de la resurrección, le dijo: no me toques, porque aún no he venido a mi Padre. Pero después de ese acontecimiento, Jesús permitió a Tomás tocarle para que él creyera en su resurrección. De este modo, podemos observar que Jesús, quien es el mejor sacrificio, se postró ante el trono de Dios en el cielo, derramando su propia sangre para el perdón de todo ser humano, y vino otra vez por 40 días para cumplir su misión, y públicamente ascendió al cielo. También les queremos informar de un gran descubrimiento. Se supo que el arca del pacto fue reconocida y perdida por 2500 años. Hay muchas teorías que hablan de los innumerables fallecimientos por intentar el encuentro del arca. De cualquier manera, Rand Wyatt, quien es un arqueólogo con respeto de muchos y que es un cristiano fiel, recibió una fuerte convicción de parte del Espíritu Santo durante su viaje a la Tierra Santa. Él sintió en su corazón que el arca del pacto se localizaba cerca de la cueva que Jesús fue crucificado. Después de recibir el permiso oficial del gobierno de Israel, la excavación del arca duró muchos años. Se asume que el arca de Dios fue transportada a la cueva de Jeremías con rapidez durante la invasión de Babilonia para prevenir que el arca fuera capturada por los invasores. El arca fue secretamente puesta ahí desde hace mucho tiempo. Era un trabajo bien pesado para encontrar el arca perdida por 2500 años. Pero cada vez que se le vino en mente a Rand Wyatt para desistir, los ángeles de Dios continuaban impulsándole a seguir adelante, y al fin él descubrió el secreto y averiguó dónde estaba el arca puesta. En el lugar secreto del arca, ellos encontraron una quebradura arriba que tenía marcas de sangre. Lo fascinante es que por fuera la cueva fue donde Jesús fue crucificado, y la sangre de Jesús se derramó por la quebradura que estaba abajo. No como las escenas del video, la cruz no fue plantada en unos cerros, sino a un lado de un camino donde la gente viajaba. Muchos creen que la quebradura sucedió durante el temblor cuando Jesucristo murió. En orden para que la sangre de Cristo viaje en el camino hacia el cuarto secreto del arca, para que se moje en la silla de misericordia y de perdón. Esto es algo sorprendente. La sangre no llegó por casualidad, llegó porque así fue la voluntad de Dios. Es sorprendente saber que Dios, con precaución, no solo derramó su sangre en el altar del cielo, sino también en la silla del perdón que estaba en el arca. Otra vez nos sorprende, en verdad, que la sangre seguía viva después que la observaban en un microscopio. Esta sangre no tenía características de un padre, pero sí tenía características que solo presentan cuando la madre es virgen. Estos descubrimientos no pueden ser publicados por causa que el gobierno de Israel se opone, pero serán verificados y expuestos en el futuro. Por sexto, solo Jesús resucitó y ascendió conquistando la muerte. Jesús mismo, Él posee la llave del infierno y es el dueño del cielo. Por otra parte,
La Biblia narra que Jesús fue sepultado en otra tumba nueva en un jardín cerca del Gólgota. Esta tumba pertenecía a José de Arimatea. Dando las descripciones de esta tumba vacía, se piensa que fue puesta donde Jesús resucitó otra vez después de su muerte. Es bien conocido que la ropa dejó marca de una imagen. Es la imagen que Jesús dejó durante su estadía en el sepulcro. Es posible que esta imagen fue puesta por la luz gloriosa de Jesús cuando resucitó. Hay muchas discusiones que hablan sobre esta imagen, pero analizando científicamente otras informaciones, se ve que es cierto. Pero en cualquier manera, no tiene sentido de debatir sobre la resurrección de Jesús, porque Dios, teniendo el poder para crear al hombre, ¿no podía tener el poder para resucitarlo? Claro que sí. La idea que Dios sí puede crear, pero no puede resucitar, es irracional. Durante el periodo de la muerte de Jesucristo, fue al infierno para demostrar su poder sobre la muerte y ganó la llave del infierno. Después, resucitó y ascendió para estar a la diestra de Dios, y desde ese tiempo, el plan de Dios para el ser humano se mantiene perfecto. El dueño del cielo también es Jesucristo. Hay 4 criaturas que están sentadas enfrente del trono de Dios, quien se compara a un león, un becerro, un águila y un ser humano. El león representa a los animales salvajes, el becerro representa a los animales domésticos, el águila representa a las aves y el humano simboliza la criatura dominante en la tierra. Estas 4 criaturas también simbolizan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es una representación de Jesús siendo el centro del evangelio y de toda la creación. Hay 24 ancianos sentados alrededor del trono de Dios y representan las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y los 12 discípulos del Nuevo Testamento. Hay 12 portones hechos de perla que se dirigían hacia la Nueva Jerusalén, hecha de diferentes piedras preciosas en el centro del cielo. Y cada portón tiene el nombre de cada tribu de Israel. La fundación de la Nueva Jerusalén tiene 12 piedras, donde representan los 12 discípulos de Jesús. Estas 12 piedras son idénticas a las vestiduras ceremoniales del sumo sacerdote, y cuando consideramos a Jesús como el sumo sacerdote de la reconciliación y del hombre y de Dios, sabemos también que Jesucristo es el fundador central del cielo. Como resultado, el tabernáculo y el templo en el Antiguo Testamento es idéntico a Jesucristo mismo, donde nadie pudo entrar sin el permiso de Dios. Y en el cielo también tenemos permiso de entrar por medio de Jesús, ya que sin Jesús jamás podríamos entrar. Durante el tiempo que Jesús anduvo en la tierra, solo predicó sobre el evangelio y dio motivación al hombre de vivir una vida de devoción y perseverancia sobre la persecución, en el orden de tener una recompensa en el cielo. En forma progresiva, Jesús estaba demostrando su gloria del cielo, poniendo en acción milagros, como por ejemplo, caminando sobre las aguas, alimentando a 5,000 personas con 2 pescados y 5 panes. Es una tragedia que la iglesia de hoy se haya retirado de su fe y del compromiso que tiene para beneficiar al mundo. Séptimo, Israel lo testifica. Como fue explicado antes, Dios estableció unos escogidos de Él para ser el ejemplo del mundo como testigos,
y ha usado la historia de la nación y personas para ser como ejemplo de su gran plan. Solo nos podemos sorprender cuando analizamos que Dios el Todopoderoso nos propone y nos da mensajes por medio de las historias de sus escogidos. Hay mensajes que simbolizan nombres geográficos, como por ejemplo Belén, donde nació Jesús, significa la casa del pan, quien describe a Jesús como el pan de vida que vino a la tierra. Jerusalén significa la ciudad de paz, mientras en este mundo la paz no habita en Jerusalén. Pero cuando regrese Jesús a la tierra, Él establecerá su reinado en la ciudad y en ese momento la paz va a ser restaurada en Jerusalén eternamente y para siempre. Por adelantado, las fiestas de los israelitas como el día de reposo, las bodas u otras celebraciones son ejemplos después de Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17. Los israelitas han mantenido el día de reposo por miles de años, y el protagonista de este día es Cristo Jesús. El día de reposo es reconocido por Dios, que es el creador de todas las cosas. En 6 días Él creó el mundo y lo que existe, y reposó el séptimo día. También simboliza que cuando la civilización humana marque 6.000 años de existencia, Dios el Padre descansará, y el Hijo de Dios empezará a reinar por 1000 años. De esta manera, honrando el día de reposo, los israelitas practican para la segunda venida de Cristo, y el futuro mantenimiento del día de reposo ya no va a ser practicado, sino va a ser una realidad marcando los 1000 años del reinado de Dios. También los israelitas, por seriedad, han mantenido 8 fiestas cada año: la Pascua, el pan sin levadura, las primicias, el día del Pentecostés. Son las celebraciones principales guardadas durante la primavera. Las trompetas, la expiación, la fiesta de los tabernáculos y la dedicación son las 4 fiestas guardadas durante el otoño. Las fiestas de la primavera representan el trabajo de Cristo durante su primera venida. En las fiestas del otoño están representados los trabajos de Cristo durante la segunda venida. Es muy sorprendente ver cómo Cristo ha completado perfectamente la significación de la primavera durante su venida. Mas podemos asegurarnos que Jesús también completará perfectamente la significación de todas las fiestas en el otoño, en su regreso próximo. 4 días antes de la Pascua, el sacerdote escoge un cordero para ser sacrificado y presentarlo ante la gente. 4 días antes de la Pascua, en un domingo, Jesús entró por los portones de Jerusalén en un pollino hijo de asna, y se declaró él mismo el Mesías, presentándose también como el cordero para ser sacrificado. Por la mañana del día de la Pascua, el sacerdote examinaba el cordero y anunciaba a la gente que el cordero no debería de tener ningún defecto. Después de las preguntas de Pilato, el gobernador, él declaró que Jesús era inocente y sin mancha alguna. Por la tarde de la Pascua, el cordero es sacrificado. Fue en el momento exacto cuando Jesús murió crucificado. El cordero es puesto dentro de un horno antes de la hora que el sol se baje en el día de la Pascua. Durante el tiempo que el sol baja en el día de la Pascua, la fiesta sin levadura empieza, y Jesús fue sepultado durante este tiempo. Regularmente, la mayoría de las crucifixiones duraban de 3 a 7 días. Jesús entregó su vida en 3 horas, en orden de ser sepultado en el tiempo exacto. Después, el sacerdote visita un campo de cebada localizado en el Monte de Olivos.
para que puedas seleccionar una cierta cantidad de cebada de madurez temprana y marcarla. Esto será cosecha en el día de primavera. Cuando Jesús murió en la cruz, las tumbas de los santos fueron abiertas. Este era el momento exacto de marcar la cantidad de cebada. En el día de las primicias, el sacerdote reunía la cebada y la marcaba, y la ofrecía a Dios en el templo. Jesús resucitó en este mismo día como la primicia. La Biblia graba un pequeño número de santos quienes resucitaron después de que Jesús resucitó. Esto aconteció en orden de demostrar la ofrenda de la cebada a Dios y como prueba a todos los creyentes, y que todos los creyentes van a resucitar después de la muerte. En el día del Pentecostés es grabado 50 días después. El día del Pentecostés es una fiesta donde la madurez temprana del trigo es cosechado del campo como cosecha mediana y es llevada al templo ante Dios para ofrendarla. La cosecha mediana representa el rapto, donde Jesucristo desciende para aceptar a su novia en los aires. Tomándola consigo la lleva hacia el Padre durante la tribulación. Además, el Espíritu Santo fue enviado al mundo exactamente en el día del Pentecostés, con el propósito de preparar a la esposa de Cristo durante la era de la Iglesia. La misión del Santo Espíritu puede ser ilustrado como la misión del sirviente de Abraham, quien fue enviado a Mesopotamia en busca de una esposa para Isaac. El Espíritu Santo ha sido fiel en su misión de preparar a la esposa de Cristo como el siervo preparó a Rebeca para Isaac. Ahora, en el futuro cercano, en el momento exacto, las trompetas y la voz de Dios se escucharán y el Espíritu Santo va a llevar a la escogida ante Cristo. Jesús los saludará a ellos, igual como Isaac se encontró con Rebeca en el campo, igualmente en el rapto. Es la unión del amor, así como dos amantes corren cuando llegan a encontrarse entre sí mismos. Un cierto punto y ahí se unen. Con el conocimiento sobre el Pentecostés, sabemos que el Espíritu Santo ha venido a la tierra, pero aún no ha entregado la esposa para Jesucristo. Por esta razón, el Pentecostés aún no ha sido cumplido. Por cierto, no es correcto decir que el rapto de esposas acontecerá durante el tiempo del futuro Pentecostés. Solo Dios sabe el día y la hora exacta. La primera fiesta del otoño es la fiesta de la trompeta, que es el primer día del nuevo año para los judíos. Es el tiempo que los judíos vienen ante Dios arrepintiéndose de sus pecados hechos el año anterior. En el día de la fiesta de las trompetas, al fin de la tribulación, Jesús volverá a Jerusalén y los israelitas se reunirán delante de él a recibirlo como el Mesías, arrepintiéndose al igual que lo declaraba la profecía de Zacarías en el capítulo 2 y verso 10. La fiesta de la expiación toma lugar 10 días después de la fiesta de las trompetas, y en ese día sus pecados van a ser perdonados por Dios. De la misma manera que los israelitas recibían perdón cuando se arrepentían en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, este mismo acontecimiento se cumplirá en la profecía que está ya escrita en Daniel capítulo 9 y su verso 24. La fiesta de tabernáculo es una celebración de festividad que tomó lugar como la cosecha final presentada a Dios. La fiesta del tabernáculo simboliza la venida del primogénito, el Dios de Israel, y los gentiles que han recibido la salvación participarán en el reinado de Dios por 1000 años. La fiesta de la dedicación, también llamada fiesta de luz, era la memoria de la suciedad del templo que era lavada, y el templo era dedicado a Dios. Este es un ejemplo cuando el mundo fue corrompido por el diablo, y ahora el mundo es lavado del pecado, y ahora reina Dios, transformando un cielo nuevo y una tierra nueva. Las 8 fiestas de Israel
también van de acuerdo con el proceso del nacimiento de los términos simbólicos. La Pascua representa que el huevo es producido por una mujer. La fiesta de la levadura es guardada el día después de la Pascua, así como el huevo es fertilizado dentro de 24 horas en contacto con la semilla. En el periodo de la fertilización, el ADN ha sido formado, y es por eso que el salmista escribió: toda mi vida puesta para mí ha sido grabada en tu libro antes del primer día. La fiesta de las primicias representa la implementación del huevo fertilizado dentro del vientre. El Pentecostés ilustra al feto finalmente formado en una imagen que tiene rostro. La fiesta de las trompetas da imagen del feto desarrollando sus primeras funciones. La fiesta de expiación deposita las características del feto, produciendo su primera sangre y su sistema de circulación. La fiesta del tabernáculo representa el pequeño empezando a respirar con su desarrollo de pulmones. La fiesta de la dedicación representa el nacimiento del pequeño fuera del vientre, saliendo al mundo. Hay una duración de 9 meses de la Pascua hasta la fiesta de la dedicación, que es idéntica al periodo del embarazo hasta que se da a luz. Ciertamente este es el ejemplo de las 8 fiestas de Israel. Dios nos muestra el proceso divino del nacimiento de un hombre de carne y luego nacer de nuevo en el Espíritu por medio de Jesucristo. De tal manera puede ser comparable que Dios tuvo un plan al comenzar y completar el mundo por medio de Jesucristo, como el centro de la creación, y antes tomar un lugar en su creación. La ceremonia de la Pascua comprueba que Jesús es el único camino a la salvación. La Pascua ha sido observada por miles de años desde el tiempo de Israel y desde que Israel se retiró de Egipto. La práctica de la Pascua empieza con una mujer de la casa encendiendo velas, y esto representa a Cristo, la luz del mundo, quien vino por medio de una mujer. Solamente un cierto pan sin levadura llamado motzos se come durante la Pascua porque la levadura simboliza pecado. Se ponen 3 panes sin levadura. El pan de en medio es tomado y es quebrado en pedazos. Los pedazos son cubiertos con lino blanco y escondidos en cierto lugar dentro de la casa. Los 3 panes sin levadura representan Trinidad de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. El quebrantamiento del pan de en medio representa el sufrimiento físico del Hijo de Dios. Los pedazos quebrados que están escondidos y cubiertos con un lino blanco simbolizan el sepulcro de Jesús. Durante la práctica de la Pascua, en 4 ocasiones el vino es tomado: la copa de la instrucción, la copa de la santificación, la copa de la salvación y la copa de la alabanza. Los pedazos escondidos son tomados para comer durante el tiempo que se toma la copa de la salvación. Esto representa a Jesús cumpliendo la salvación por medio de su resurrección y la comunión de los creyentes compartiendo el cuerpo y la sangre del Señor. La salvación por medio de Jesucristo no tan solo es describida por medio del día de reposo y por las fiestas, sino también por medio de las costumbres de Israel. Por ejemplo, en los viejos tiempos, cuando el hombre y la mujer se comprometían, compartían el vino. Después el marido vuelve al lugar de su padre para preparar una residencia. Y ya cuando la residencia está establecida, el marido toma a su mujer, quien estaba dentro del velo manteniendo su integridad, la lleva al banquete y la luna de miel se celebra después del evento. Entonces la iglesia, la novia de Cristo, siempre debe de recordar que está en estado de amor, comprometida con Jesús, y debe de prepararse para la venida del Señor, así como las 5 vírgenes sabias
que mencionan la Biblia en el orden de entrar a la residencia de la Nueva Jerusalén para vida eterna en gloria. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, del 1 al 3. Por octavo, la Iglesia testifica de esto. Es una realidad desafortunada que muchas iglesias van bajando y han perdido la esencia de lo que la Iglesia debería de ser, después de ver un descubrimiento verdadero cuando la Iglesia realice su propio propósito. Dios puso a Adán a dormir y creó a Eva de una de sus costillas, porque Dios supo que Adán necesitaba compañía para reinar en la tierra. Pero Eva fue engañada por el diablo para responderle a Dios, y ella dirigió a Adán a desobedecer y a pecar juntamente con ella. Como resultado, Adán y Eva fueron echados del paraíso y se tornaron esclavos del pecado. Esta es la trágica tragedia que contaminó la existencia humana. Por cierto, Dios preparó su plan para el perdón del mundo por medio de Jesucristo, y Él dio a su Hijo el poder y la autoridad. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán construidos justos. Romanos 5:19. Dios el Padre, quien también sabía que su Hijo necesitaba compañía, estableció a la Iglesia para que la Iglesia coopere a traer la salvación al mundo que viene por medio de su Hijo. Hay una mala común interpretación, que Jesús murió cuando le penetraron la lanza y derramó sangre y agua por su costado. Al contrario, le penetraron la lanza cuando ya estaba muerto. Esta fue una muestra de que Dios puso a Adán a dormir antes de crear a Eva. Para Dios, la muerte no es nada, sino un estado de estar dormido. Por medio del derramamiento de la sangre y el agua del costado, después de la muerte, un número de creyentes vinieron para hacer la iglesia. Entonces, para ser la novia de Cristo, es la esencia de la iglesia. Cuando una compañera fiel y verdadera, la iglesia debe luchar contra este mundo de pecado, estando firmes en la palabra de Dios, en orden de testificar que Jesús es el único camino de salvación. Durante la iglesia haga el mejor trabajo de ejercitar su esencia, Jesús llamará a su novia al cielo para formar un solo cuerpo antes del inicio de la tribulación. Y después de la tribulación, el cuerpo de Cristo vendrá con Jesús, vendrá a reinar sobre el mundo. El problema de hoy en día es que la iglesia ha sido engañada por la misma serpiente que engañó a Eva. Y como resultado, muchas iglesias creen en Cristo por conveniencia solamente y se han comprometido y han puesto por menos la palabra de Dios. Y es por eso que la iglesia se ha reducido a ser solamente una organización social que no puede demostrar mucho poder del evangelio. 9. La historia del ser humano lo testifica. El centro de la historia humana es Jesucristo también. La palabra historia significa su historia. Es la historia de Jesús. Y por lo que deseemos todos viviremos por la providencia de Dios. El sistema del año dominical es castigado sobre el periodo antes y después de la venida de Jesús. La costumbre de trabajar 6 días en la semana y descansar el día séptimo es también un sistema que viene de Dios. Y el protagonista del día
del reposo es Jesús. En el año 2000, el mundo hizo una celebración para el milenio, y el milenio representa el reinado de Jesucristo por 1000 años. Por causa del error de un buen número de años, han pasado durante el proceso de cambiar de AC a AD, antes de Cristo y después de Cristo. Aún no es el milenio conforme al tiempo de Dios, pero su tiempo viene. Su plan va a ser perfectamente cumplido. Este es el divino principio de Dios para que el hombre y la mujer, quienes están enamorados, se unan como uno solo y produzcan una familia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios capítulo 5, versos 31 al 32. Este principio de los hijos honrando a sus padres es un modelo de la propia creación, honrando a su Creador. Por cuanto el pecado ha terminado el relacionamiento del hombre y su Dios, ha creado también problemas para el hombre, y el hombre no reconoce a su Creador. Por adelantado, el hombre fue engañado por el diablo, con actitudes que le dirigieron a desafiar a Dios. Es horrible ser testigos de las ideas que engañaron al hombre en cuanto a la evolución, pues el ser humano, en vez de evolucionar, ha errado en su racionalidad. Ningún organismo que fue creado perfectamente en este momento ha evolucionado. Por el contrario, en vez de avanzar, ha retrocedido como el reloj cuando se le afloja un tornillo. Todo organismo desde su nacimiento forma parte de un propósito divino, posee sus propios diseños hasta que es completado, en esencia fundamental básica. De todas maneras, no hay ninguna criatura que no sea completa, porque está viva. Y para observación, no hay ninguna evidencia de los antiguos animales que según el hombre han evolucionado. No se tiene evidencia de su propia existencia. De cualquier manera, la razón de caer en las mentiras del diablo es por la actitud que la sociedad profesa en cuanto a la palabra de Dios. La sociedad justifica y recibe las mentiras de Satanás, pero la Biblia dice que solo hay un Dios y un intercesor, un Espíritu Santo. Solo hay una verdad. Usted puede imaginar como imprudente que sería si el hijo le rogara a su madre buscar a un extranjero para ser su padre. ¿O qué tal un padre queriendo quitar su derecho de ser padre? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, el que la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 45:18. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Isaías 42:8. Décimo, solo Jesucristo puede regresar para juzgar y reinar sobre el mundo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mundo ya fue castigado una vez por la gran inundación durante el tiempo de Noé, porque el pecado prevalecía sobre la tierra. En observación de la historia, lo que fue descubierto del arca de Noé en el monte de Ararat, vemos que sí, verdaderamente, el diluvio sucedió. El Señor declara que cuando venga el fin, el mundo va a ser consumido con el pecado, así como fue en los días de Noé. Esta vez no juzgará con agua, sino que el Dios Todopoderoso lo hará con fuego. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego del día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos de 6 al 7.
¿Qué es exactamente el juicio del fuego? Aunque pueda incluir desastres naturales como una montaña encendida en fuego, el juicio del fuego estará relacionado con el pecado del hombre usando incorrectamente el poder nuclear. Muy pronto, el terror se apoderará del mundo cuando comience la gran tribulación y van a haber innumerables guerras nucleares en todo el mundo. El juicio durante la tribulación empezará cuando Jesucristo abra los 7 sellos. Por sacrificar su vida en la cruz y por haber derramado hasta la última gota de sangre como el Cordero de Dios, Jesús ejercita la autoridad para juzgar al mundo. En este momento estamos viviendo en tiempos cercanos al juicio final. Se ha dicho que en los tiempos de Noé el mundo era lleno de violencia e inmensas enfermedades y narcóticos, corrupciones obscenas y homosexualismo. Por ser testigos de las señales como el terror del 9/11, fue más allá de la imaginación humana. Los crueles hechos de matar civiles inocentes por decapitación, el crecimiento del SIDA y los narcóticos han pervertido todos los significados de las reglas y regularizaciones. Y los hechos horripilantes del homosexualismo, no podemos negar que el día de Dios está cercano y que el juicio se aproxima. Tristemente, así como el mundo no se dio cuenta del fin hasta el momento que empezó a llover, de la misma manera la tragedia vendrá ante nuestros ojos. De cualquier modo, en la conclusión de la tribulación, Jesús vendrá otra vez a la tierra como el Rey de Reyes y Señor de Señores para rescatar al mundo de la destrucción, venciendo a Satanás y su dominio, en orden de reclamar y reinar sobre el mundo. Dios es el Todopoderoso y Él terminará lo que Él comenzó. Por lo tanto, si hubo una primera venida, habrá una segunda venida. Y si no hay segunda venida, no hubiera existido una primera venida. Jesús sufrió y resistió persecuciones durante su primera venida para la gloria de su segunda venida. Si la primera venida fue preliminar, la segunda venida será una presentación principal y la Biblia identifica énfasis sobre la venida del Señor. Los israelitas fueron abandonados y esparcidos por todo el mundo por rechazar el verdadero Mesías. Regresaron después a su tierra prometida. Han prosperado por medio de la misericordia y la gracia de Dios. Esta es otra evidencia que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Por medio del reino de Jesucristo, y todo el universo se unirá como uno en Cristo, quien nos llevará a la vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Filipenses capítulo 2, versos del 10 al 11. Ahora pues, hemos examinado evidencias significantes que el Verbo se hizo carne y entró al mundo, que Cristo es la única persona quien tiene victoria sobre el mundo por obediencia a Dios el Padre, y las señales de toda la creación declaran que Jesucristo es el único camino a la salvación. ¿Cómo es posible que existan estos conceptos erróneos? ¿Todas las religiones tienen su propio camino de salvación? ¿O todas las religiones cooperan para establecer paz en el mundo? Siguen esparciéndose estos conceptos erróneos rápidamente, aún en el círculo cristiano. Tenemos que primeramente especificar lo que significa la palabra religión. La idea de la religión es del hombre y no de Dios. Muchas de las veces escuchamos tradiciones y nuevas religiones. ¿Qué significan?
significa que cualquiera puede crear su propia religión, movimiento o doctrina, aunque no tenga una prueba válida de fe. ¿Cómo puede el hombre encontrar orígenes de salvación por medio de una religión creada por una doctrina de un hombre pecador? ¿Puede decir que hay salvación en alguna religión tradicional y no en una nueva religión? ¿De qué sirve la escultura al que la esculpió o la hizo? ¿Es la estatua de fundación la que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe en él el hacedor? Habacuc capítulo 2:18. La religión es nada. La religión es un producto creado por un hombre pecador. La religión también es una trampa y es una herramienta del diablo. Es por eso que Jesús reprendió a los líderes religiosos como la generación de víboras. El cristianismo no es absolutamente una religión, porque el evangelio y la iglesia es de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser como Cristo, como la cabeza, y solo tener guianza del Espíritu Santo, nunca por medio del hombre que compromete y degrada su relación con Dios por medio de la religión. La iglesia tiene que rechazar el ser incluida en la categoría religiosa y resistir el engaño del diablo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Primera de Corintios, capítulo 10 y verso 21. En orden de engañar al hombre quien no se da cuenta de la verdad, Satanás ha creado trampas como varias religiones llenas de falsas doctrinas, quien lleva al hombre fuera de la verdad. América fue creada por principios del cristianismo. Por cierto, América poco a poco tomó ciertas actitudes y se desviaron de la palabra de Dios para aceptar otros dioses y adorarlos. De esto América fue decayendo en su relación con Dios. Dios permitió la tragedia del 9/11 para enseñarle a los Estados Unidos de América que se arrepientan y vuelvan a Él. Desafortunadamente, de América se han involucrado en más graves problemas de apostasía. Similarmente, Corea, quien era una nación de principios cristianos, ha sido identificada a los problemas de Estados Unidos de América. Y estas tragedias van a causar la destrucción de la península de Corea. Mas si tu corazón se apartase y no oyeres, y dejares de extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, hoy que de cierto pereceréis, no os prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando este Jordán, para entrar en posesión de ella. Deuteronomios capítulo 3, versos del 17 al 18. Satanás también ha estado poniendo trampas de imitación a Cristo dentro de la iglesia para desviar al hombre fuera del camino de Dios. Satanás ha engañado a la gente para abandonar a Cristo y al Espíritu Santo, rompiendo su relación con Dios a través de otras religiones, a través del humanismo que se vende a Cristo como un producto. Este esfuerzo del diablo ha funcionado perfectamente para desviar a la gente de la palabra de Dios y vivir en un mundo secular. Cuando Jesús mismo entregó su cuerpo santo, la cortina del templo se rasgó y también fueron rotas todas las barreras para restaurar la relación del hombre con Dios. Entonces, ¿cómo es que estos que se llaman padres desafían el plan de Dios para intervenir y servir de intermedios entre el hombre y Dios? ¿Por qué levantar a un papa con el título de Padre Santo y enfatizar la autoridad para todo el mundo? Esto es claramente un hecho que usurpa la gloria de Dios, porque la gloria le pertenece solamente a Dios. La verdadera identidad del poder y el propósito detrás del Vaticano se puede realizar
y se puede observar cuando vemos que el Vaticano está promoviendo la unificación religiosa del mundo, que envuelve a muchos tipos de religión. El movimiento que está promoviendo la unificación religiosa se ha extendido aún en la iglesia protestante, y es obsceno ser testigo de que la iglesia toma parte preparándose para la venida del anticristo. La iglesia solamente puede tener victoria analizando las razones por las cuales suceden estas cosas. Primeramente, es porque la gente, quien no ha nacido de nuevo por medio del Espíritu, ha permanecido bajo la autoridad de la iglesia. Si la persona no ha nacido de nuevo por el Espíritu, no tiene relación con Dios y no tiene salvación, y solo por eso puede ser herramienta para Satanás. Segundo, aunque uno puede nacer de nuevo, a menos que no sea lleno por el Espíritu Santo y se niegue a sí mismo y al mundo, aún tendrá tentaciones continuas y se va a degradar para ser herramienta del diablo. Por lo tanto, la iglesia solamente puede cumplir su propósito y su llamado, siendo la novia fiel de Cristo, sosteniendo la palabra de Dios con todo su corazón, siendo unida al Señor, siendo llena del Espíritu Santo, para poder vivir con un estilo de devoción y sacrificio. Mientras esta iglesia verdadera es raptada al reino del cielo, la iglesia que fue engañada como Eva va a pasar por los tiempos de tribulación, y solo aquellos que terminen la prueba en fe durante el juicio serán parte de la última cosecha del plan de Dios. La prueba final de la tribulación es representada por medio de la decisión de aceptar o negar la marca del 666. En este momento, la tecnología de implantar una placa computarizada dentro de la piel se está usando ya en todo el mundo. Ya recibiendo la marca, la persona será controlada y gobernada por el anticristo, vigilada las 24 horas del día. La placa o microchip computarizada también tendrá la habilidad de mudar las propiedades del cuerpo interior y transformar la persona como la marca en una criatura de Satanás, y será llevada al infierno, donde habrá un castigo eterno. De cualquier modo, hay dichos dentro de la iglesia que la marca de la bestia es simplemente un símbolo protestante. Por lo tanto, está bien de implantarla en esas placas computarizadas. Jesús advirtió que va a haber una gran confusión antes de que aparezca el anticristo. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mateo 24, versos del 4 al 5. Por lo tanto, sabemos que los eventos como el rapto, la aparición del anticristo, la gran tribulación se están acercando, y durante estos últimos días, solamente los que confíen en Cristo con todo su corazón tendrán victoria en su vida. Como aspectos diferentes de luz y oscuridad, el día y la noche, el cielo y el infierno definitivamente existen. Y el que no recibe la salvación de Jesucristo tendrá que comprender que va a terminar en el infierno. A pesar de todo esto, la iglesia de hoy no ha enseñado apropiadamente sobre el castigo del infierno y los aspectos de las guerras espirituales. La iglesia ha perdido el poder del evangelio por poner su esperanza en el mundo secular, y se está degradando a sí misma en religión, que es una herramienta del diablo. Es absurdo y pecaminoso reducir a Cristo en el nivel de los fundadores religiosos. Nunca debemos caer en la mentira,
en la mentira de Satanás, que dice que el amor de Dios cubre y acepta todas las religiones. Aunque Dios ha preparado para que tengamos vida eterna en el cielo, Él ha declarado por medio de la Biblia que su Hijo Jesucristo es el único camino a la salvación y siempre su palabra será cumplida. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Este mundo solamente puede ser cambiado por medio del arrepentimiento de la iglesia y con actitud de confianza en Dios, así como Jonás fue requerido. Si solo la iglesia vive bajo el Espíritu y va al mundo testificando de Cristo, que Cristo es la única salvación, entonces el Espíritu Santo hará maravillas para transformar el mundo. El plan de redención para el hombre solo es conducido por Dios y la Trinidad. Debemos comprender que Dios solamente usa a aquellos que se arrepienten de corazón como una herramienta justa. Somos llamados para prepararnos para la segunda venida de Cristo, como Juan el Bautista se preparó para la primera venida de Cristo. Por ser fiel a este llamado, estaremos participando en el reino de Dios. Si hay alguien que está viendo esta presentación y no tiene la certeza de su salvación, le deseamos que revise cuidadosamente estas 10 pruebas reveladas por el Espíritu Santo sobre Cristo, siendo Jesucristo nuestra única salvación. Le invitamos a aceptar a Cristo en su corazón en este momento. No se pierda la oportunidad. No deje esto para otro día, porque vivimos en un mundo lleno de mentiras y de tentaciones. El diablo nos distrae de recibir la salvación. En este momento puede ser el momento que jamás volverá a su vida. Oramos y esperamos que usted haya recibido a Jesucristo y que pueda ser hijo de Dios para que juntos nos veamos en el cielo, en un futuro cercano que nos espera. Esperamos que encuentre la victoria en su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16.